Vamos a escuchar la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, me voy a leer desde el versículo 12 y vamos a pensar en estas palabras del versículo 12 hasta el versículo 25 más o menos en las 2 semanas siguientes, hoy y la semana que viene también. Pero hoy vamos a mirar un poco cuando hay sugerencia por el Evangelio y cómo avanza el Evangelio por la vía de cuando sufrimos a veces. Y por eso leemos en versículo 12 de capítulo 1 de Filipenses: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Vale? Y quiero leer algunos versículos de Job, capítulo 13. Job, capítulo 13. Cuando Job dice eso: escuchadme hablar yo, y que me venga después lo que veniere, porque que quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me mataré, en él esperaré. No obstante, defender delante de él mis caminos, y él mismo será mi liberación, mi salvación, porque no enterrará en su presencia el impío. Vale, vamos a escuchar la introducción. Intentaré no desmayarme. Están todos familiarizados con el dicho: sin sufrimiento sin sacrificio, mejor, no hay beneficio. Y este dicho se podría utilizar en varias situaciones. Y a veces hay situaciones que al parecer son negativas, pero después hay un resultado positivo, como por ejemplo dar a luz. Es muy doloroso, pero luego hay el gozo de un maravilloso bebé. O por ejemplo, pensando en el ejemplo de Jesucristo mismo en la cruz, sufrió en dolor, pero no se quedó allí. La tumba no estuvo con la piedra cerrada. Al tercer día él resucitó. Y él antes experimentó dolor, desolación, soledad, pero luego la resurrección. Y aquí, en este pasaje que hemos escuchado, vemos a Pablo que está encadenado en una prisión por causa de Cristo. Y a pesar de todo lo que le está sucediendo, el Evangelio está avanzando. Y no se puede parar, y sigue avanzando. Y imaginaros por un momento estar en un calabozo de aquellos días. Yo estuve pensando y digo, sería terrible.
las ratas, el frío, malos olores y dolores por malas posturas también, las cadenas que aprietan. Y no suena nada como un lecho de rosas, ¿verdad? Y cuando nos encontramos en un estado de debilidad, y en este caso Pablo aquí físicamente no puede hacer nada y literalmente tiene las manos atadas. Y justo aquí, en ese estado, es que Dios muestra su poder. Dios es fuerte en su debilidad y Dios es fuerte en nuestra debilidad también. Y como dice en 2 de Corintios capítulo 12 y versículos 9 y 10, y quiero acabar con esto, aquí Pablo está pidiendo al Señor que le quite el aguijón en la carne, y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vale, en esta introducción hemos escuchado que algunas veces las cosas buenas pueden pasar o ser fruto de las cosas negativas, de cosas malas. Hemos escuchado, por ejemplo, los dolores que va a experimentar una madre que está para nacer este niño o niña, que al final tiene ese gran gozo de un bebé. Y algunas cosas en la vida son así. Y es posible que el Evangelio está avanzando también en sufrimiento de cristianos. La respuesta que vemos en este pasaje es sí, es posible. No está diciendo eso es la única manera en que el Evangelio va a avanzar con sufrimiento, pero está diciendo que incluso en las cosas más negativas, más difíciles, el Evangelio puede avanzar. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Versículo 12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos. ¿Qué hermanos? Hermanos en la iglesia en Filipos. Es por ellos que Pablo está escribiendo. Está diciendo a ellos: mira, esta situación en que estoy, en cadenas, sí, aquí no tengo libertad, estoy con soldados todos los días, pero también en esta situación que hemos escuchado de las ratas y de las malolores, todas las cosas que van a incomodar la vida mucho. Con todos esos negativos, con restricciones y todo, puedo decir que todo eso ha sido para avanzar el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, las cadenas no son la cosa principal de que Pablo está hablando aquí. No está diciendo: Filipenses, por favor, necesito más dinero. Estoy en cadenas. No puedo moverme. Necesito ayuda. Necesito más ayuda para mis dolencias y más dinero para que pueda pagar por toda mi comida y todo eso. No. Está diciendo, todo eso es por el Evangelio. Eso es la cosa primordial que motiva a Pablo en su vida. Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Vale, el Evangelio es buenas noticias.
las noticias que tenemos en este mundo, la mayoría son siempre terribles, horrorosos, ¿no? Pésimos. Siempre las cosas que la gente quiere escuchar en los anuncios son muerte, guerras, pestilencias, malas suertes, aviones que se caen del cielo. ¿Sí? Esas cosas son los primeros anuncios que ponen. Al final ponen algo ligero para que todo el mundo pueda ser un poco más felices. Pero en general, las noticias de ese mundo no son buenas noticias. Son malas noticias. Son realidades que están diciendo las cosas que pasan en este mundo. Pero el Evangelio de Cristo Jesús es totalmente buenas noticias, porque hay salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo, es la cosa más importante por él. Es verdad que tenemos algunos ejemplos del avance del Evangelio en este pasaje. Por ejemplo, versículo 13, ¿qué dice eso? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es eso? Esos son los soldados de élite. Esos son los soldados que estaban ahí para proteger el César, el que ha sido el emperador de todo el imperio romano, porque Pablo está en Roma. Tenía en este grupo de soldados 9,000 soldados. 9,000 en cada uno de esos palacios del emperador. Tenía 9,000 soldados con en esta manera para ser guardaespaldas a él y su familia. 9,000. Pero ¿qué tipo de soldados son esos? Porque hay soldados y soldados. Y esos son los mejores, no solamente con la espada o con las otras armas, pero también inteligentes. No necesitas inteligencia para tener un rifle. Pero los soldados con más inteligencia han sido los de este pasaje. Ellos que estaban parte de este equipo de élite del pretorio, ellos tenían mucha inteligencia. Y algunos de ellos están ahí con Pablo todos los días, 24 horas por día, 7 días por semana. Pablo ha sido ahí en cadenas con un soldado muy de cerca, mirando, observando, otro por allá, otro en la esquina, escuchando cada palabra que estaba por su boca. Cada cosa que él escribió, estaban mirando. ¿Qué han visto esos soldados inteligentes? Bueno, ¿por qué es ese hombre aquí? Es un buen hombre. No está aquí porque ha matado 3 personas o 5 o 15. No es un asesino en serie. No es alguien que está diciendo cosas malas sobre nuestro emperador. Es un hombre muy inteligente, muy majo, muy bien preparado, pero siempre está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es ese Cristo Jesús? Y todos esos soldados, poco a poco, empiezan a ver que Pablo no es un loco cualquiera, es un loco para Cristo Jesús. Y poco a poco, eso va a transmitir a todos esos soldados, todo el cuerpo de élite, saben que este hombre es muy diferente a los demás de prisioneros que tenían ahí. Y algo bueno pasa.
Y también sabemos que en capítulo 1 y versículo 14, la mayoría de los hermanos, ¿hermanos dónde? Hermanos en Roma. ¿Por qué Roma es importante? Porque es el capital, el epicentro de todo ese gran imperio que es el imperio romano. Es como Cristo Jesús, a donde Él se fue para morir. Jerusalén. ¿Por qué? Porque ha sido el capital, epicentro de toda la religión de los judíos. Y Pablo está enviado, ¿a dónde? Al capital, el punto cero del imperio más grande jamás visto en toda la faz de la tierra. Está allí porque Dios quiere que todo el imperio de Roma sabe de Cristo Jesús. Y los hermanos que están en Roma, ellos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más para hablar sin temor. Cuando Pablo está ahí, sin capacidad para dejar este lugar, en vez de la gente en Roma, los cristianos caen, no queremos hablar de Cristo, porque si hablamos de Cristo, vamos a tener misma experiencia que Pablo. El ejemplo es muy malo, ¿eh? Es que te van a hacer en el calabozo. No queremos entrar ahí, no vamos a decir nada. No, el opuesto va a pasar. Tienen mucho más coraje, timidez, no. Van a hablar muchísimo más sobre las buenas nuevas de Cristo Jesús. Esas son cosas muy buenas. Pero Pablo no dice más de cómo eso va a avanzar el Evangelio. Pero lo que vemos en todo eso no está hablando de cadenas, está hablando del Evangelio. Imaginamos que vamos a comprar un coche, ¿vale? Todos nosotros nos vamos al concesionario y vamos a ver varios modelos de coche, ¿sí? Puedes tener que funcionan con gas, que funcionan con electricidad, que funcionan con diésel, con gasolina. Hay un montón de opciones para hacer un coche que va en estos días, ¿no? Pero mirando el coche, dice, buen asentados y volante y todo eso, pero te dice, ¿dónde están las marchas? Veo número 1 hasta 6, sí, pero cuando me voy en marcha atrás, ¿dónde está la marcha? Por eso, no hay necesidad. ¿Así? ¿Se dice? ¿Así? ¿Y cómo puedo irme atrás en este coche? ¿Esperando por una colina así para irme atrás? No, dice el vendedor de este coche. Este coche no funciona así. Necesitas una glorieta para ir en el opuesto dirección. No hay marchas atrás. Es así el Evangelio. No hay marcha atrás. Si las cosas van bien, el Evangelio avanza. Si las cosas van mal, el Evangelio avanza. Es como en España, muchas veces, cuando uno ve la previsión. Hoy, sol, mucho sol. Mañana, mucho sol. El día después, mucho sol con pequeño nube. Es como sol, cada día, ¿sí? Eso es como el Evangelio siempre está avanzando. No hay ningún obstáculo que va a resistir. Todos se caen, todos. Pablo sabe esto. Si él está en cadenas o no, el Evangelio va a avanzar. Eso es el reino de Dios. Si nosotros somos cristianos ahora mismo, estamos parte de este mismo reino de Dios. Si estamos sufriendo
por el Evangelio. Avanza. Si no estamos sufriendo, pero tenemos libertad, avanza el Evangelio. Porque no hay marcha atrás. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso tenemos una decisión, cada uno de nosotros, como los filipenses, porque Pablo está escribiendo esas cosas a las filipenses para decir, tengo algunas cosas importantes que quiero transmitir a vosotros en Filipos. Quiero decirte, haz lo mismo que yo. Déjame como un ejemplo, dice el apóstol Pablo. Quiero que vuestra vida va a ser como el mío, en que es como lo de Cristo. Tenemos una decisión. ¿Queremos poner el Evangelio de Cristo como el punto primordial en nuestras vidas o no? ¿Queremos ser más como Pablo aquí o no? Tengo aquí algo. Es un juguete que yo recibí. Me gusta mucho porque tiene esos cubos. Me ha dado alguien de Polonia, ¿vale? Pero es de Budapest, en Hungría. Pero es hecho en China, porque estamos en un mundo global. Es hecho de bambú, que me gusta un montón, ¿eh? Para tacto es muy, muy, muy bueno. Tiene cubos, y cada cubo tiene números y meses del año en inglés, porque soy inglés. Eso me ayuda mucho. Y pone enero, febrero, septiembre, octubre, ¿vale? En cada lado. Y también el día, en inglés también. El sábado, viernes, miércoles, todo está por aquí, ¿vale? El juego consiste en esto. Es demasiado fácil mirar digitalmente qué día es hoy. O decir a tu Alexa o Siri o lo que sea, Siri, ¿qué día es hoy? Para escuchar la respuesta. Eso es demasiado fácil. Con estos cubos podemos configurar el día, el mes de cada día. Con estos cubos es muchísimo más. Me da placer mirar, fijar, porque así mi cabeza empezar a pensar, ¿qué me voy a hacer hoy? ¿Qué son las cosas más importantes de hoy? Tengo cosas a hacer por mi mujer. Claro, esos son más importantes que todo, pero para poner mi día en orden. Espiritualmente podemos llevar en qué manera puedo poner mi vida más con el Evangelio primero. ¿Cómo puedo vivir más como el apóstol Pablo en esta semana, cada día de mi vida, empezando ahora? Por ejemplo, cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, estamos diciendo, tu reino vendrá. ¿Es así? I don't know. I don't say. No. Who said that? ¿Qué? Venga, gracias. Tu reino venga. Así como. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir en mi vida? ¿Cómo el reino de Dios va a venir cada día en mi vida? Y dejar espacio para Dios para responder. Dejar tiempo, como yo, con estos cubos, para que Dios pueda organizar tu día del Evangelio. Hay un montón de escombros por la mayoría de las personas que están bloqueando las cosas más importantes en sus vidas. Escombros como, ¿qué me voy a comprar hoy? ¿Qué vamos a comer por hoy? ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito limpiar esto o la otra cosa?
esas cosas tienen su lugar en nuestras vidas. Ojo, es importante que duchamos bastante regularmente, ¿eh? ¿Olvidar esas cosas? No. Pero si dejamos las cosas para caer como escombros, no tenemos ninguna capacidad para poner Evangelio primero. Tener tiempo en el día para que podamos hablar con Dios sobre su Evangelio. Pero sabes, hay una otra cosa de que necesitamos hablar de este pasaje, que es bastante importante. Tampoco la predicación ha sido la cosa más importante, ha sido el Evangelio. Por eso, capítulo 1, versículo 15, dice eso. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Por qué Pablo está hablando de predicación? Porque ha sido y es la manera más eficaz para transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque en esta manera Dios ha decidido que va a utilizar la predicación para sembrar muchísimas semillas todo a la vez. Y si Dios está funcionando así, es así. Y Pablo está diciendo, algunos están predicando ahora mismo en Roma por envidia y contienda, y otros de buena voluntad. Los unos, versículo 16, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Está diciendo, algunas de esas personas están predicando para hacer daño al apóstol Pablo en Roma. ¿Qué motivaciones pueden ser para que uno quiere predicar en una manera que va a hacer daño al apóstol Pablo? Bueno, el corazón no es abierto para que todos los demás puedan verlo. Nosotros no podemos decir qué es en el corazón los pensamientos del otro. Podemos ver algo de la cara, ¿no? Pero no sabemos en realidad qué está pasando dentro. Es posible que alguien puede hacer algo en la iglesia, por ejemplo, que es bueno, pero por motivos personales que no son buenas, por envidias, para ser visto por los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que algunos están funcionando por contención y no sinceramente. Dios necesita sinceridad. Dios ama los que hacen las cosas de un corazón que está limpia, que están aquí para servir, no para ser visto por los demás, o contenciosos, porque quieren que esta persona pueda ver que yo soy mejor que tú, o yo tengo la misma capacidad que tú. Es así. En Roma es muy probable que algunas de esas personas odiaban a Pablo porque él ha sido más inteligente que ellos. Y hay una clase de persona que no puede aguantar gente más inteligente que ellos. En realidad, si tenemos esos problemas, es porque tenemos una inferioridad dentro de nosotros, que cuando alguien está allí adelante, que tiene más inteligencia, más belleza, más de algo, nos sentimos inferior y estamos andando detrás para rechazarlos. No necesita ser así.
Pablo ha sido una persona muy humilde, pero con mucha capacidad. Eso no es algo que necesitamos en el reino de Dios. Y a veces, cuando estamos en YouTube, por ejemplo, o el Internet, hay ocasiones en podemos ver gente que están burlando de otros cristianos. Cristianos burlando de cristianos, que es un poco ridículo, ¿no? Y diciendo, bueno, estoy diciendo eso de buen corazón, pero eso no sirve para nada. Así, cuidado, porque es muy probable que no tenemos sinceridad en el corazón. Y como dice en 1 Timoteo, y capítulo 5 al final, los pecados de algunos son evidentes antes del juicio, pero de otros van a ver luz de día mucho más tarde, pero antes o temprano o tiempo muy lejos, van a aparecer a la luz de Cristo. No hay nada escondido de pecado que no va a ver en la luz. Por eso necesitamos corazones limpios. Fuego es algo muy útil, pero no en la mano. No es aconsejable poner fuego en tu mano, ¿no? ¿Qué va a pasar si tenemos fuego llevando fuego en la mano? ¿Qué va a pasar? Sí, vamos a quemar. Es mucho mejor en el hogar, ¿sí? Calentando la casa. En la mano, no. En el hogar, sí. La gente que juegan con estas cosas están jugando con fuego. Mejor no quemamos la mano. Mejor calentar la casa de Dios. Por eso, cuidado. Necesitamos tener motivaciones muy buenas, no como algunos de esos predicadores con Pablo. En Job, para terminar, en Job y capítulo 13, eso es uno de los más conocidos capítulos en el libro de Job. ¿Sabes por qué? Porque tiene ese versículo 15. He aquí, aunque él me mataré. ¿Quién es él? Jehová, Dios. He aquí, aunque Dios me mataré, en él esperaré. Es decir, Job, hablando sobre Dios con esos tres amigos a su lado, como los predicadores de Pablo, dice, tengo confianza total en Dios. En mis tres amigos no tengo confianza, Job está diciendo, pero Dios sí. Si él me mataré, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, me voy al juzgado de Dios con mi corazón limpio y mi cabeza así. Puedo decir, tengo lo correcto, está diciendo Job. Y Pablo está diciendo lo mismo con esos predicadores. ¿Y qué dice después? Versículo 16. Y él mismo será mi salvación. Pablo utiliza la misma frase en Filipenses 1, capítulo 19. ¿Por qué? Porque él tenía probablemente el scroll, o ¿cómo se dice esa palabra? Gracias, desde el pilar. Pergamino. El pergamino, ¿cuántos pergaminos o libros crees que tienen en lugares así?
No muchos. Es como cuando estamos en el hospital. Si estamos allí por una semana, ¿qué hacemos? Tenemos problemas, por eso estamos en el hospital, pero puede ser que tenemos mucho tiempo, queremos leer algo. ¿Qué tienen en el hospital para leer? No mucho. Algunos libros, pocos, pero es lo que hay. Hay un par de libros y puedes elegir entre ellos. Pablo, en esta situación con todos los soldados, ¿qué libros tiene? ¿La biblioteca del emperador? Creo que no. Solamente algunos pergaminos que amigos les traen. Y él es hebreo, sí, y puede entender muy bien los pergaminos en hebreo, pero también sabe griego. En el griego del Septuagint, que es la traducción del hebreo en griego del Antiguo Testamento, tiene esas palabras, las mismas palabras, toda la frase está copiado en Filipenses, de Job, capítulo 13, versículo 16. Él mismo será mi salvación. Por eso, cuando leemos en Filipenses y capítulo 1 y versículo 19, que Pablo dice, Él va a salvarme, está diciendo que salvarme de esa situación terrible, horrible, que me voy a quitar las cadenas. No. Que en el día de juicio Dios me va a decir, eres justo. Y esos predicadores no son justos, son los impios. Pablo está diciendo, todo es por el Evangelio. No podemos decir en el círculo del Evangelio, Señor, quítame de esos problemas, porque no puedo servirte así. No, Dios dice, como hemos escuchado en la introducción, mi gracia es suficiente para ti. El Evangelio es primordial. ¿Por Pablo y por nosotros? ¿Sí o no? Tenemos una decisión. Y si decimos que sí, necesitamos reorganizar partes de nuestras vidas. Pero con tiempo y calma, escuchando el Espíritu Santo todos los días y poco a poco, Él va a quitar todos los escombros para que su luz va a brillar más y más alrededor de nosotros. Vamos a escuchar más de eso la semana que viene. ¿Cómo puede ser que Cristo puede brillar más y más de mi vida? Porque Pablo habló también de esto en este pasaje. Amén. Vale, ponemos todos de pie. Señor, gracias que por muchos de nosotros estamos ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor, que eso nos implica acción, implicación. No estamos en un crucero, estamos, Señor, parte de tu equipo. Gracias que eso implica que el Evangelio es algo importante, primordial en nuestras vidas, porque por medio de eso hemos sido cambiado, justificado, listo para la eternidad. Y Señor, eso es algo que queremos por los demás. Y en esta mañana, Señor, podemos poner nuestro ejemplo de Cristo y el apóstol Pablo en nuestras vidas. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Si queremos oración,